Municipalidad Provincial de Arequipa, la Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de la Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental y la Biblioteca Pública Municipal, continuamos con las tertulias del patrimonio. En esta ocasión, la comunicación es desde Arequipa, Estados Unidos y Francia. El tema que nos va a tener reunidos el día de hoy es hablar sobre el archivo de Glavi y Alcázar, que ha sido motivo hace poco de una exhibición virtual al cual vamos a compartir su enlace para que los seguidores puedan ver y conocer más de esta muestra, denominada la Otra Ribera, Fotografía, Nación y Mestizaje en la primera mitad del siglo XX, Arequipa, Perú. Nuestros invitados, en el caso de Ros Postigo, fotógrafa y investigadora, y Juan Carlos Belón Lemoide, hace casi un poco más de un año hablamos sobre la historia de la fotografía en Arequipa y la importancia de la conservación del patrimonio fotográfico. Nos acompaña desde Chicago, Estados Unidos, Christian Menelik Jane, el cual ella es antropóloga y hace poco ha presentado una tesis doctoral sobre el patrimonio fotográfico y los mundos fotográficos en el caso de Arequipa. De importante aporte y esperamos pronto una traducción de este texto fundamental para la historia de la fotografía en el sur peruano y Arequipa en este aspecto. La entrevista la va a conducir el doctor Mario Rommel como director de la Biblioteca Pública Municipal. Desde este momento, doctor Rommel, adelante. Bien, muchas gracias, Gonzalo. Nuevamente reiterar la bienvenida a nuestros invitados de hoy, Ros Postigo, Juan Carlos Melón, Cristian Malatic, ¿no? quienes nos acompañan para tratar acerca de la otra ribera, el rol de la fotografía y los conceptos de nación y mestizaje en Arequipa. Bienvenidos, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Carlos, Ros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí. No, pues, a ustedes más bien por acompañarnos el día de hoy para tratar de justamente los estudios fotográficos, Glavi y Alcázar. Pero antes de tratar este tema en particular, que es motivo de una exposición virtual que ha organizado la Universidad Católica San Pablo, nos gustaría contextualizar, ¿no?, la importancia de este estudio fotográfico de mediados del siglo XX, y para eso me gustaría preguntarle a Ros Postigo, que es un investigador. Por favor, pueden cortar la televisión, se escucha, me están pidiendo que pongan que... ¿Cómo así, antes de la existencia de este estudio fotográfico Glavi y Alcázar, ya teníamos antecedentes de fotografía comercial en Arequipa para fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, como serían los estudios fotográficos de Emilio Díaz, de Max de Vargas y de los hermanos Vargas, que tenían características igualmente particulares que marcan un periodo en la historia de la fotografía en Arequipa? Ros. Sí, Mario, así es. Bueno, para hacer un resumen, ¿no?, de toda esta parte de la historia de la fotografía arequipeña, que es bastante extensa, existe evidencia de que ya habían fotógrafos en Arequipa, que ya había producción fotográfica, generalmente comercial, como tú mismo lo has dicho, ¿no?, a partir de la década de 1860, ¿no? Arequipa tenía un intercambio económico y cultural con Europa bastante cercano, y esto es lo que genera que la fotografía llegue prontamente a la ciudad, ¿no? Al igual que en Lima también, por supuesto. Entonces, los primeros fotógrafos que llegan a la ciudad son los fotógrafos que se denominan trashumantes, que son estos fotógrafos que van de ciudad en ciudad y se quedan por tiempos cortos, ofrecen sus servicios, y la gente, por supuesto, que podía pagar por estos servicios, se hacía retratar. Generalmente eran personas de clase acomodada, ¿no?, que tenían el dinero para poder contratar los servicios de un fotógrafo. Y bueno, por supuesto también estos fotógrafos eran extranjeros, ¿no?, generalmente. Con la práctica de estos fotógrafos que pasan por Arequipa, poco a poco empiezan también los fotógrafos, o mejor dicho, personas de origen local, a aprender la práctica fotográfica y también a ofrecer sus propios servicios. Este es el caso de Emilio Díaz y Max de Vargas, como tú muy bien lo has dicho, que son los dos fotógrafos locales que abren sus estudios por primera vez en Arequipa, ¿no? O por lo menos de los que hay evidencia.
¿no? De los que se han estudiado, de los que se han encontrado archivos. Ahora, el caso de Max T. Vargas es especial porque a partir de lo que se trabajó en su estudio, si bien esto todavía no ha sido estudiado, pero yo sí me atrevo a afirmarlo, hay una cadena de aprendizaje y que llega justamente incluso hasta Glave Alcázar, ¿no? Medio siglo después. Max T. Vargas tiene asistentes, dentro de sus asistentes más destacados está Martín Chambi, ¿no? Que después hace su obra más importante en el Cusco y que es reconocida mundialmente, y también están los hermanos Vargas. Cuando los hermanos Vargas se independizan, tienen también muchos asistentes, entre ellos está Martín Chambi, y ahí entran a trabajar con él Manuel Jesús Glave y Víctor Alcázar, ¿no? Quienes se forman con los hermanos Vargas. Entonces ahí tú ves esta cadena, ¿no? Que viene desde Max T. Vargas, que empieza a formar fotógrafos que luego se independizan y que estos a su vez tienen asistentes que luego también pasan a abrir sus propios estudios, ¿no? Es una cadena de aprendizaje. Eso es muy interesante en el caso de Arequipa. Entonces, bien, Manuel Jesús Glave y Víctor Alcázar se forman en el estudio de los Vargas y luego hacia aproximadamente, no tenemos la fecha clara aún, 1928-1930, ellos deciden también independizarse y abren su propio estudio, ¿no? Ahora, aquí sería interesante anotar que para esa década, es decir, ya 1930, empiezan a haber muchos cambios, ¿sí? Sociales, empieza a haber cambios también en la misma práctica fotográfica, porque los costos de producción que tenía la fotografía, que eran elevados, y que esto fue justamente lo que determinó cuál era el tipo de público que podía acceder a fotografiarse, ¿no? Empiezan a abaratarse, ¿no? Los costos empiezan a reducirse y por lo tanto también otro tipo de gente empieza a tener acceso a la fotografía, ¿no? Y este es un caso especial, esto es lo que sucede cuando Glave Alcázar abre en su estudio, ¿no? Este contexto genera que la fotografía sea pues más democrática, que otras clases sociales empiecen a fotografiarse y de ahí es el estudio interesante que se puede hacer sobre su archivo, ¿no? Porque exactamente, Ros, sí. Sí, exactamente, si me permites poder preguntarle a Juan Carlos Belón, ¿no? Acerca de los archivos fotográficos, ¿no? Porque ya se han mencionado 3 estudios fotográficos de gran importancia en Arequipa, donde, nos dice Ros Postigo, pues hay una cadena de aprendizaje sucesiva, ¿no? Y respecto de los archivos fotográficos, como el de Max T. Vargas, Emilio Díaz, Max T. Vargas y los hermanos Vargas, ¿qué podemos hoy en día conocer justamente de esos archivos fotográficos? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué se ha hecho para preservar lo que podríamos considerar también un patrimonio, ¿no? Un patrimonio fotográfico? Bueno, los que se han hecho trabajos, existen libros, ¿no? Que han hecho 2 historiadores en el Perú, que son Andrés Garay, que es de la Universidad de Piura, y Jorge Villacorta, que han trabajado sobre la fotografía en Arequipa, en particular sobre Max T. Vargas, que tiene la particularidad que es un fotógrafo el más reputado, digamos, de ese momento, y del cual no existe su archivo, no hay archivo, nadie lo ha encontrado todavía, lo único que existe son copias. Y luego hay el trabajo que se ha hecho sobre los hermanos Vargas, también hay publicaciones sobre la fotografía de los hermanos Vargas. Esos son, el archivo Vargas está en manos de los familiares. Creo que ha habido un proceso de protección, de clasificación del archivo, ¿no? Entonces, eso es, digamos, un archivo que está en buenas manos, digamos. Lo único que faltaría trabajar un poco más ese archivo de lo que se ha hecho hasta ahora. Pero volviendo a esta idea de la cadena de aprendizaje, es interesante porque esta idea que tiene Ross, porque inclusive en mi caso, imagínate, en finales de los 70, la primera persona que me
hace confianza para trabajar como fotógrafo es justamente Javier Lave. O sea, imagínate hasta dónde se extiende esta idea de cómo uno pasa los conocimientos, ¿no? Hay transferencia, ¿no? Claro, hay transferencia de conocimientos en todo nivel en realidad, ¿no? Y a propósito, Cris, si nos puedes tú comentar acerca del imaginario regional, ¿no? En Arequipa, en aquella época, ¿cuál era el imaginario regional que se tenía en Arequipa a través justamente de la fotografía, ¿no? Porque imagino que la fotografía, las estampas, de los retratos, ¿no? de personas, y ya en el caso de los hermanos Vargas, de los paisajes, esto ha contribuido a crear una imagen de Arequipa. Y de su gente. De hecho, esta cuestión del papel de la fotografía en la creación o fortalecización del imaginario regional de Arequipa dominante, esto es algo que estaba estudiando mucho para escribir mi tesis doctoral y que nosotros tres, Rosy y Honey y yo como CIEFO, que estamos siguiendo hasta ahora, estamos utilizando en parte el libro de Thomas Love. Amigos, continuamos con las tertulias sobre patrimonio de Arequipa, y en esta oportunidad hablando del rol de la fotografía en los conceptos de nación y mestizaje en Arequipa. En el primer bloque habíamos adelantado acerca de los antecedentes de la fotografía en Arequipa, habíamos hecho un contexto con los resultados de hoy, y nuestra invitada Cris también nos estaba hablando acerca del imaginario dominante que se puede percibir en la fotografía. Adelante, Cris, por favor. Bueno, brevemente puedo agregar que la formulación de este imaginario regional dominante tuvo varias etapas y fue justamente en la década de 30, 40 en que también había mucha producción cultural, de música, de ensayos, de libros y pintura. Y nosotros nos gustaría plantear la idea que tal vez fotografía también fue integral en este momento particular del desarrollo de este imaginario regional. Bien, claro, efectivamente la fotografía, como lo sostienen nuestros invitados, es una herramienta de representación. La imagen, ¿no es cierto? La imagen nos comunica muchas cosas, y en ese sentido, Ros, la fotografía que hacían los fotógrafos anteriores al estudio Glave y Alcázar, qué es lo que retrataban, ¿no? Y qué imágenes representan de Arequipa respecto de su identidad, ¿no? De la identidad arequipeña para aquella época. ¿Qué es lo que refuerza? O a partir de la fotografía, ¿qué podemos nosotros percibir de la arequipeña para la época? Antes de Glave y Alcázar, me dices, ¿no? Antes de Glave y Alcázar, sí. Bueno, se podría hablar, en realidad cada caso es particular, ¿no? Si hablamos de Max de Vargas, Emilio Díaz o los hermanos Vargas. Sin embargo, si hay un punto en común, es que él, al haber sido fotógrafos comerciales, ¿no? Que se dedicaban principalmente al retrato, había en realidad una búsqueda por una estética bastante europeizada, ¿no? Si uno estudia de manera estética estos retratos de la sociedad alta arequipeña de aquella época, se ve mucho esto, ¿no? No solamente en los fondos que se utilizaban, la ropa que vestían los retratados, los vestidos de las mujeres, los trajes de los hombres, los maquillajes, los peinados, ¿no? Esto es algo que lo han estudiado muy bien Andrés Garay y Jorge Villacorta, como bien dijo Juan Carlos, ¿no? Y esta estética europeizada y mucho más cercana a Francia, incluso, ¿no? O sea, esta cercanía que había con Europa era tal que hasta se puede ver incluso en la moda, ¿no? Que utilizaban.
Pero también, por ejemplo, en el caso de Max T. Vargas, él no solamente hizo retrato de estudio, sino que también sale a fotografiar mucho, ¿no? Tiene mucho de paisaje. Por ejemplo, hay esta foto sumamente interesante del cráter del Misti, que también nos muestra ciertos símbolos, ¿no? De aquello que podría ser considerado más representativo en Arequipa. Y bueno, en el caso de los Vargas, también este juego de nocturnos que tienen con la llegada de la luz y que evidentemente también hay una intención de retratar esta parte monumental, ¿no? La Plaza de Armas, están las fachadas de los tambos, solo por poner algunos ejemplos, ¿no? Sí. Eso antes. Justamente, antes exactamente. Ahora, esta exposición virtual que está presentando la Universidad Católica San Pablo, titulada La Otra Ribera, es muy significativo, ¿no? Porque ya plantea, habíamos dicho al principio, pues un punto de inflexión en la fotografía arequipeña, que viene a estar representada por el estudio fotográfico Glave y Alcázar, ¿no? Si anterior a Glave y Alcázar nos ha dicho Ross que había una estética europeizada, ¿qué ocurre a partir de la instalación a mediados del siglo XX del estudio fotográfico Glave y Alcázar? Juan Carlos, si nos puedes comentar al respecto. Ya, bueno, en primer lugar, lo que hemos podido ver trabajando este archivo es que hay un cambio en cuanto a las personas que son fotografiadas. Como lo precisó Ross, como hubo un abaratamiento de costos, eso permitió que mucha gente de menos recursos pueda irse a hacerse fotografiar a este estudio. Y entonces se ve un espectro mucho más amplio de la sociedad arequipeña, cosa que no era el caso en la época de los hermanos Vargas o en la época de Max T. Vargas. Además, aunque el estudio Glave Alcázar se situaba en la Alameda Pardo, que era el otro lado del río, por eso la exposición se llama La Otra Ribera, que corresponde también a que un lugar que históricamente fue poblado siempre por indígenas y que después también fue poblado posteriormente por artesanos clase media, baja o clase media simplemente, también eso puede haber jugado un rol en el hecho de que ese estudio estuviese fuera del centro de la ciudad, la Plaza de Armas en concreto, como era el caso de los estudios de Vargas y Max T. Vargas y de los hermanos Vargas. Y luego también que como salen a fotografiar al campo, hay escenas campestres, se desplazan a fotografiar en los patios interiores de las casas. Digamos que eran bastante móviles como práctica fotográfica los Glave y Alcázar. Y Cris, ¿nos puedes tú comentar justamente acerca de este archivo Glave y Alcázar, ¿no? ¿Qué trabajo se ha hecho de conservación y digitalización del archivo? Bueno, yo cuando llegué a Arequipa para mi trabajo de campo, yo no sabía cuáles archivos iba a encontrar exactamente y me encontré con Javier Glave, el hijo de Manuel Jesús Glave, y él tenía todo el archivo en su posesión. Entonces, él había intentado hacer lo que pudo, pero en realidad conservar un archivo fotográfico es bastante laboroso y costoso. Entonces, requiere realmente apoyo de instituciones y requiere muchísimo tiempo y dinero. Entonces, nosotros empezamos, yo con mi asistente Leonilda Umpiripuma, empezamos a quitar el polvo de muchas placas de vidrio y hacer unos escaneos, pero de manera más diagnóstico, porque no hemos podido lograr
obtener fondos para limpiar las placas de vidrio como deben ser limpiados. Es muy, muy difícil conseguir los fondos y de hecho tienen que ser importados de otro país porque no es tan accesible como dentro de Perú. Entonces, nosotros estábamos limpiando, escaneando y poniendo cada placa en una base de datos con notas. Pero también estábamos conversando los materiales del archivo, las cajas y las libretas y muchas cosas. Entonces fue un proyecto muy bonito, pero todavía en los inicios. Así es. Y justamente hablando de la fotografía ya para el siglo XX, ¿podríamos, Ros, hablar a partir del estudio Glave y Alcázar de una experiencia de democratización de la fotografía de Arequipa? No se te escucha. Un segundo. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Sí, ok. Bueno, como les comentaba, sí se puede hablar de una democratización precisamente por este contexto de abaratamiento de costos, ¿no? Que permite a gente de otras clases sociales poder acceder, pues, ¿no? a los servicios fotográficos. Y esto, como bien mencionamos también en la exposición, en el texto curatorial de la exposición, abre las miradas, permite que Arequipa sea retratada de una manera en la que se incluyen miradas más diversas, ¿no? Hablamos de las miradas no solamente de los fotógrafos, sino también de la mirada de aquellos que son fotografiados, porque finalmente en un retrato, por ejemplo, ¿no? Hay esta doble dimensión, ¿no? Que es lo que ve el fotógrafo y todo lo que plasma con su mundo interior, pero también está aquello que la persona que decide ser retratada también decide cómo quiere verse, qué es importante mostrar para esta persona, ¿no? Entonces, definitivamente hay un enriquecimiento, ¿no? De la mirada que hay acerca de la sociedad y de Arequipa en esta época. Amigos, continuamos con las tertulias sobre el patrimonio de Arequipa. Veníamos conversando con Ros Postigo acerca de la democratización de la fotografía en Arequipa y sobre todo el uso de las tecnologías. Pero también ella nos hablaba, ¿no? Nos hablaba de otra dimensión de la fotografía que era, digamos, opuesta o significaba en todo caso otro momento en la fotografía, como sería la postura, ¿no? O la visión de los fotografiados y ya no solamente del fotógrafo. Sí, así es. Sí, como te decía Mario, hay un enriquecimiento del contenido que hay en estas fotografías, puesto que la mirada se hace más grande al incluir las miradas, valga la redundancia, de gente de diversas clases sociales, ¿no? Y que además esto para los historiadores, por ejemplo, es muy rico porque permite estudiar a la sociedad arequipeña de esa época desde diversos puntos de vista, ¿no? Ya no solamente de esa clase que era la única que podía acceder a ser retratada, ¿no? Y eso es interesante en el caso de este archivo, pero sí quisiera yo anotar, pienso que es importante decir que hay otros fotógrafos contemporáneos a Glave y Alcázar también, pero que todavía no sabemos dónde están sus archivos ni cuál es el contenido de lo que produjeron sus estudios fotográficos. Entonces, este no es un fenómeno que se dé solamente con Glave y Alcázar, sino que es parte de lo que sucedía en el contexto de la época, ¿no? Y que, por supuesto, sería sumamente interesante empezar a rescatar todos esos otros archivos que aún están en veremos, ¿no? No sabemos dónde están. Efectivamente, habría también otros estudios fotográficos, ¿no? Y habría que hacer un trabajo de los archivos de esos estudios fotográficos. Pero también está presente el concepto de nación y mestizaje, ¿no es cierto? O sea, esas fotografías que se están siendo exhibidas en la exposición actual organizada por la San Pablo, nos muestra retratos de familias, ¿no? Familias arequipeñas
pero que ya son, digamos, fruto del mestizaje arequipeño para mediados del siglo XX, ¿no? Esa sería la imagen de la Arequipa de esa época, Juan Carlos. Ya, sí, o sea, claro, o sea, un archivo como el de Blas Alcázar y los otros que quedan por descubrirse nos dan una información social, política y cultural de la época. Entonces, hay que analizarlo en buen contexto, siempre, ¿no? Además que en las fotografías de un archivo, estas llevan inscritas en ellas mismas las posibilidades pasadas y presentes. Ahora, estas fotografías que han sido hechas en los años 30 están saliendo ahora, en 2021, bueno, antes, desde que Chris empezó su trabajo de tesis y que después Ross empezó también a trabajarlo. Entonces, el momento en que emergen estas imágenes no es el mismo tiempo en el que son reconocidas, digamos, ¿no? En este momento es un archivo que nos da una idea bastante interesante y de cómo este archivo ha incluido a sectores diferentes de la población que estaban excluidos anteriormente. Entonces es un dato social, político y cultural importante y que nos da la idea de cómo era la sociedad en ese momento en Arequipa. O sea, como todo en el mundo está cambiando constantemente, la sociedad arequipeña igual. Empezó siendo de una manera y termina siendo lo que somos ahora. Entonces, somos el producto de un pasado. Y ese pasado ha tenido cambios a lo largo del tiempo. Y la fotografía ha registrado esos cambios desde que apareció y desde que se empezó a practicar en Arequipa. Correcto, Juan Carlos. Y Cris, tú querías agregar acerca del tema del archivo, del trabajo de conservación del archivo Glave y Alcázar. Bueno, una cosa que puedo conectar con lo que han dicho mis colegas es que nosotros empezábamos en digitalizar las placas de vidrio, pero el archivo de Glave Alcázar se muere en los años 50. Manuel Jesús siguió con su estudio por 3 décadas más, casi, y Javier tuvo tiendas de fotografía. Entonces, los Glaves eran muy, muy importantes en abrir fotografía en varios momentos, no solo en 1930, pero también fotografía fue mucho más accesible en las décadas siguientes. Además, como fotografía había estado más exclusiva antes, ya tenía un cierto tipo de valor social y valor cultural. Entonces, cuando una persona con menos recursos pudiera acceder a la fotografía en los años 40, 50, ya estaba pensando, ahora yo puedo imaginarme a mí misma de manera diferente porque yo tengo acceso a esta acción, esta práctica que tenía tanto que era tan valioso culturalmente y socialmente. Entonces, en allí tú puedes ver que un retrato, en tomar un retrato en sí, en ser fotografiada, no importa qué dice la imagen a veces, el acto de ser fotografiado tuvo muchísimo valor en afectar el imaginario, en cómo la gente estaba imaginándose como parte de un grupo, un colectivo. Exactamente, ¿no? El imaginario es muy importante y efectivamente nosotros hemos llegado a conocer el Glave ubicado en el portal de la municipalidad, evidentemente en una etapa muy posterior a la de Manuel Jesús Glave, sino más bien la de su hijo Javier, ¿no? Y que también había incorporado ya modernidad a su estudio, ¿no? La fotografía a color. Sí, él era el primer, Javier fue el primero con el color, sí. Sí, y el último estudio que tuvo
fue frente a la compañía. Ajá. Ah, sí, es cierto. Y hay mucho más que se queda para estudiar. Nosotros solo hemos empezado con las imágenes más antiguas para rescatar un poco los que estaban más en peligro, pero hay miles y miles de imágenes Sí. que no hemos escaneado. Claro, y hay muchos archivos en manos privadas que no saben qué hacer en muchos casos, en la mayoría de los casos. En algunos momentos terminan en la cachina. Entonces, Sí. hay que, nosotros en tanto que CIEFO, el Centro de Estudios de Investigación para la Fotografía, vamos a tratar de crear una conciencia de lo que es un archivo para que las personas que lo tengan nos puedan dar confianza para poder trabajar esos archivos, y luego la municipalidad, la ciudad tiene que intervenir también. La creación de una fototeca regional o nacional debería estar en Arequipa. Esto lo vengo predicando desde los años 80, porque es el lugar donde se podría conservar y preservar todo este archivo. Y todos esos archivos que están dispersos y perdiéndose podrían terminar ahí con custodia, simplemente. Y no solo de las placas de vidrio, porque hay muchísima fotografía del siglo XX en película celulosa que también tenemos que guardar bien y conservar. Sí. Sí, es verdad. Bueno, ahí tenemos muchos pendientes, ¿no? Como la fototeca, ese archivo que es patrimonio de Arequipa y que debiera merecer un tratamiento mejor. Dinos, Ros, ya para ir terminando esta tertulia, acerca de la importancia de esta muestra, de esta exposición virtual, ¿no? Que se ha inaugurado recientemente a cargo de la Universidad Católica San Pablo, titulada La Otra Ribera. Sí, bien, como dijo Cristín, bueno, en esta exposición hay 70 imágenes, en primer lugar, y estas solamente han sido escogidas de un conjunto de placas de vidrio y celulosa que fueron escaneadas por Cristín, y que es la única información a la que actualmente tenemos acceso, porque el resto del archivo, que son miles de imágenes en distintos soportes, están completamente inexplorados. No sabemos qué hay, ¿no? Y actualmente tampoco podemos saberlo. Entonces, únicamente conocemos el contenido de 4.000 placas entre vidrio y celulosa, y de ahí hemos extraído nosotros, teniendo en cuenta el concepto curatorial que damos en torno al rol que tiene la fotografía en la construcción de estos imaginarios, de esta idea de lo que es la nación, de lo que es el mestizaje, ¿no? Hemos hecho una selección de 70 imágenes que pueden graficar esta idea, ¿no? Tú entiendes que la fotografía es un lenguaje, también es un lenguaje visual, y a través de estas imágenes, pues nosotros queremos dejar abiertas estas preguntas sobre cuál es ese rol que juega la fotografía y cómo se representan estas ideas sobre nación y sobre mestizaje en las imágenes que les mostramos. Ahora, quisiera también anotar que la exposición ha sido una exposición internacional, es una exposición permanente, pero es internacional porque contamos con el patrocinio de la Universidad DePaul a través de su Museo de Arte y a través de su programa de estudios latinos y latinoamericanos, ¿verdad? Y bueno, ha podido ser vista también afuera, y por esto la muestra también está en 3 idiomas, en español, en inglés, para el público internacional, y consideramos también que era importante traducirlo todo al quechua, teniendo en cuenta y en consideración que estamos a puertas de celebrar un bicentenario, y pues tenemos esta idea de unión, ¿no? De esta sociedad peruana que tan fracturada se ha visto, sobre todo en estas últimas semanas. Muchísimas gracias por tus comentarios, igualmente a Juan Carlos Belón y por supuesto a Cristian Melady, que nos han acompañado esta mañana en la tertulia dedicada a La Otra Ribera, el rol de la fotografía en los conceptos de nación y mestizaje en Arequipa, organizada por la Universidad Católica San Pablo de parte de la Municipalidad Provincial y la Biblioteca. Será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.